Semana 24. Oye, bueno, vamos a conversar de muchísimos temas. Yo voy a contar una experiencia personal que tuve ayer. Venía por una de las autopistas, en un tramo que no me debe haber demorado más de, en condiciones normales, de unos 20 minutos, 15 minutos. Me demoré 1 hora, señor. 1 hora y 15 minutos en una autopista que en un horario que no es peak, a las 4:30, 5 de la tarde, la autopista estaba absolutamente colapsada porque había una camioneta que estaba ocupando uno de los carriles con desperfecto. Los camiones de seguridad de la autopista ocupan más espacio todavía y se generó un desastre. Y yo pensaba, uno paga por este servicio porque el PIP te suena cada cierto rato, cada PIP es plata. ¿Y por qué? ¿Qué pasa con la autopista de Santiago? Uno de repente va a otros lugares como Sanhattan, por ejemplo, a algunos puntos de Providencia, y también uno se tiene que empezar a dar vueltas y vueltas y vueltas, con lo que vamos hacia una suerte de colapso vial. Eso es lo que vamos a conversar, y yo sé que usted me va a entender, con Juan Carlos Muñoz, quien es experto en transporte del Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística de la PUC, de la Universidad Católica. Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros y hazte cargo de lo que acabo de contar. Pues. Muchas gracias a los dos por invitarme. La verdad que yo quiero partir con una anécdota un poquito distinta. Yo ayer tuve que ir a buscar a mi hija a la casa de una amiga y yo ando en transporte público, la verdad, entonces la fui a buscar y al salir lo que me encontré a las 7 de la tarde es que tuvimos que dejar pasar uno y otro bus sin poder subirnos y al final nos volvimos caminando, con mi hija de 5 años. Y la verdad es que, ¿por qué esos buses funcionaban a esa velocidad y por qué teníamos tan poca frecuencia y tan llenos los buses? No era porque no haya suficientes buses, sino que porque había demasiados autos. O sea, el problema de esta ciudad, el cáncer de esta ciudad, es la enorme cantidad de automovilistas que estamos teniendo, que es creciente, y que evita que incluso personas que están dispuestas a tomar una decisión que es mucho más racional para movernos en la hora punta, que es el uso del transporte público, tengan el problema como que al final... Yo observaba cómo la gente salía del trabajo ahí en Vitacura y no tenía bus, porque los buses pasaban lentos y llenos. A pesar de que pasaban bastante, pero llenos y lentos, porque la velocidad de operación que exigen, que fuerzan los automovilistas es demasiado baja y hace que perdamos capacidad. Entonces, lo que quiero decir en el fondo, viendo lo tuyo, es efectivamente hay un problema de infraestructura, tal vez lo vas a decir tú. Mi percepción es que aquí tenemos dos problemas anteriores. A ver. La congestión se juega con 3 factores. Por un lado está la demanda, o sea, si tú tienes mucha demanda, no hay sistema que aguante. O sea, si tienes mucho auto. Ok, mucho auto, bien. Si además tenemos insuficiente infraestructura, si no tenemos suficientes vías, también vamos a tener congestión. Y también si tenemos insuficiente gestión, o sea, si hacemos las cosas mal de cómo proveemos esa infraestructura, también tenemos problemas. En el caso que tú estás mencionando, yo creo que las autopistas hoy día tienen un montón de automóviles, mucho más automóviles probablemente de lo que se requerirían para que esa autopista funcione bien. Y también tenemos algunos problemas de diseño. Yo creo que la infraestructura que se construyó, que yo creo que en el caso de Santiago, adolece de integración entre los sistemas. La verdad que son autopistas que están, en mi opinión, bastante bien construidas, pero que están construidas como si fueran aisladas, como si no conversaran con las otras autopistas. No sé si le ha tocado, pero uno se mueve entre una autopista y otra y a veces tiene que pasar, no sé si todavía, por un semáforo. O sea, uno dice, a ver, ¿cómo? ¿Esto es un sistema de autopistas o son autopistas aisladas? Y cómo las autopistas conversan también con el resto del sistema vial, también resulta evidente cada vez que hay uno llega clave al fin de una autopista e intenta tomar otra, es como que llegar a la dimensión desconocida. Exacto. Bueno, eso es inaceptable. Para ponerlo en concreto, donde se une Costanera Norte con Autopista Central y ahí uno puede tomar la Ruta 5 o ir al aeropuerto o ir hacia la Alameda, es la dimensión desconocida. Sí. No, y el taco y el atochamiento y todo. Vamos por parte, porque en el fondo una cosa son las autopistas, pero me parece súper relevante lo que tú dices en el sentido de cómo desincentivar el uso del auto. Yo soy una automovilista fanática del auto, y ando siempre en auto, y me pasó a mí esto desde que comenzó el Transantiago, donde yo hoy día la verdad es que no entiendo muy bien cómo funciona el Transantiago, me cuesta, me encantaba el metro, siento que el metro hoy día es en la hora punta un desastre, porque va apretado, muerto de calor, entonces no me bajo del auto. ¿Cómo se incentiva al automovilista a bajarse del auto cuando yo siento que el transporte público no es amigable hoy día? Efectivamente, hoy día el transporte público, sobre todo en ciertos periodos del día, es realmente insufrible. O sea, la verdad que yo lo uso todo el día y hay momentos en que digo, claro... Tu auto también es insufrible, pero por último va sin nadie al lado. No cabe duda. Lo malo que tiene es que cada vez que una persona se pasa del transporte público al automóvil, es un pequeño drama, porque estamos perdiendo no solamente
personas en el transporte público y eso exige mayores subsidios por el transporte público cada vez que alguien se pasa, sino que además el costo para el transporte privado es cada vez peor porque hay más congestión. O sea, de alguna manera, cada vez que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo como ciudad de tratar de fomentar, desincentivar que la gente se cambie del transporte público al auto. Y eso pasa por dos cosas. Por un lado, tener un sistema de transporte público que ofrezca un mejor nivel de servicio. Y segundo, muy importante, desincentivar el uso del transporte privado. O sea, que la gente tenga menos interés en sacar su automóvil. Y en ese sentido, ¿tú sientes hoy día que el transporte público cumple con el estándar que debiese tener para que un automovilista fanático se baje y tome el transporte público? ¿O hoy día el transporte público está muy al debe? Yo creo que todavía está al debe. Todavía está al debe y lo interesante aquí es que yo creo que una de las razones por las cuales está al debe es porque tiene insuficiente infraestructura. Es decir, hoy día los buses, como te contaba anoche, o sea, esto que pasó anoche, es que el bus iba, ¿no es cierto?, en medio de los automóviles, lleno de tacos, lleno de lentitud, y eso hace que el bus no funcione bien. O sea, lo que tú necesitas ahí... ¿Y cómo se resuelve eso? Dando infraestructura adecuada para el sistema de buses, porque no podemos ir por el lado del metro, porque el metro es enormemente caro, y ya estamos construyendo 2 líneas más, pero lo que pasa con los sistemas de buses es que tienen que tener infraestructura segregada, separada de los autos. ¿No es suficiente con la que ya existe? Porque ya en las vías existe. En algunas partes. Y donde hay, los buses andan rápido, no sé si ustedes lo ven. Tú te paras en Vicuña Maquena y los buses pasan rápido. En Santa Rosa, los buses pasan rápido. En Pajarito, los buses pasan rápido. Pero te paras en Vespucio y estás en el mismo taco del auto. Y eso es lo que es inaceptable. O sea, lo que yo quiero es que tú, cuando estás en el auto, mires el bus y digas, el bus anda rápido. Y no digas, el bus no solamente anda a la misma velocidad que yo, sino que además anda parando a cada rato y está lleno. Entonces, ¿cómo se hace esto? Priorizando el transporte público para que sea atractivo para el automovilista. Y eso se hace con los corredores del Transantiago, porque en el fondo lo que hay en Vespucio, lo que hay acá mismo en Providencia, son estas vías segregadas donde están marcadas en el pavimento simplemente, donde es muy fácil que los autos se pasen a las vías, por más que hay cámaras y hay partes, etcétera. En cambio, en Santa Rosa y donde tú mencionas, están estos corredores que son absolutamente herméticos donde los autos no entran. Así es. Y ¿esa es la infraestructura necesaria? A mí me gustaría hacer aquí es en esa dirección, pero uno puede hacer algo que no sea tan grande como lo de Santa Rosa. A mí me parece que lo de Santa Rosa, si bien es una infraestructura que está súper buena para los buses, exigió súper alta expropiación y uno podría hacer un sistema como ese sin ser tan expansivo en términos de espacio. Pero lo que se necesita en Santiago es tener más infraestructura para los buses para que el usuario mire al bus con un poco más de entusiasmo y al mismo tiempo paraderos donde se pueda subir la gente que sean mucho más dignos de los que tenemos hoy día, que la gente pague al subirse al paradero y no al subirse al bus. Con zona de prepago. Con zona de prepago, pero más dignas de las que tenemos hoy día. Y eso ayuda no solamente a combatir la evasión, que es un tema relevante, sino que también a agilizar el servicio de los buses y al final, una cosa interesante que no es tan evidente es que si tú tienes los buses que andan más rápido, no solamente el usuario que está arriba está contento porque anda más rápido, sino que con el mismo bus das más vueltas por hora y aumentas la capacidad. O sea, es crucial que el gobierno aumente la infraestructura destinada a los buses para que los buses puedan tener mejor velocidad. Juan Carlos, vamos a conversar del tema de la gestión que tú tocabas. Bien. Y respecto precisamente del plan de transporte, el gobierno tiene todas sus esperanzas fichadas en los nuevos contratos que han comenzado a regir para las concesionarias del Transantiago. ¿Tú crees que por ahí va la solución? ¿Que estos nuevos contratos van a poder mejorar en algo el servicio? ¿Van a reducir la evasión que ha sido indicada también como una de las causantes de la falta de eficiencia y de financiamiento que necesita el sistema? ¿Tú crees que ahí está la solución? Yo creo que la solución se juega en altas direcciones y yo creo que los incentivos a los operadores es ciertamente uno. La infraestructura es otra, la información al usuario es otra. Y suma y sigue. Son varias dimensiones en las cuales el sistema todavía tiene mucho que mejorar. Pero hoy día que se habían introducido indicadores de mercado, porque finalmente eso es lo que se hizo con los nuevos contratos, que se estimula a que los operadores aumenten sus ingresos y que recojan pasajeros, a medida que recogen más pasajeros, porque antes no había ni un incentivo. ¿Crees que eso va a ayudar efectivamente, como lo ha dicho el titular de Transporte? A ver, yo creo que hay una buena intención en ese sentido. Ahora hay que tener cuidado. El problema del transporte público es un problema súper complejo y que tiene muchas aristas. Por ejemplo, lo que están diciendo es, si yo le doy el incentivo al operador para que transporte más pasajeros, eso lo va a obligar a tener mejor nivel de servicio. Por otro lado, yo te puedo decir, no, lo que va a incentivar es a lo mejor a poner, como yo no te estoy pagando un sueldo, un fijo por la cantidad de kilómetros, a lo mejor te voy a decir, esa persona lo que va a hacer es poner muchas personas en un mismo bus.
y así me ahorro los costos. Entonces, es muy importante que el gobierno, cuando dice vamos a tratar de traspasar más incentivos a los operadores, también no pierda su rol de regulador, de controlador, de fiscalizador, y de coordinador. O sea, estos no son servicios aislados. Lo importante es que uno entienda que lo que uno está haciendo como usuario es una experiencia de viaje, en que uno cambia entre etapas, y lo que, como tú decías, de la autopista, yo me cambio de autopista a otra y es un desastre. El transporte público pasa lo mismo, hay que buscar coordinación. Supongamos que yo estoy viajando de noche. Me gustaría que los servicios de noche, que son de muy baja frecuencia, estén coordinados para que yo pueda hacer un transbordo que sea suficientemente rápido, no tenga que esperar media hora, ¿no es cierto? Entonces hay coordinación que es importante que el gobierno mantenga como Hago una lectura entonces que las decisiones que ha ido tomando el gobierno y también quienes han estado trabajando en el tema del Transantiago son improvisaciones aisladas, que no hay un plan maestro por mejorar el Transantiago. No, yo creo que sí hay un plan maestro. La pregunta es, como te contaba antes, es un tema complejo, tiene un montón de dimensiones y yo creo que están jugando en una dirección en la cual es bueno avanzar. ¿Cuál es? Quiere decir, señor operador, usted busque mayor demanda. Y eso me parece bien. Combata la evasión. Me parece complicado porque no sé si tienen las herramientas legales para combatir la evasión los operadores, pero me parece bien que hagan un esfuerzo en combatir la evasión. Ahora me parece también que el gobierno en ese paso no puede dar un paso atrás y en el fondo decir un poco que el mercado juegue. Eso es lo que me parece peligroso. O sea, me parece bien que se avance en esa dirección, pero que el gobierno esté súper atento a decir, yo soy el que coordino, yo soy el que pongo las reglas, yo soy el que fiscalizo. No estoy simplemente delegando en que ustedes van a hacerlo lo mejor posible, porque ahí nos vamos en la dirección de las micro amarillas que sabemos a dónde nos llegó. Sí. ¿Qué rol juega el metro en todo esto? Yo he entrevistado a varios expertos que dicen que la clave de un transporte público es el metro, en términos de que es el que puede mover mejor los pasajeros, que tiene más interconexión. Nosotros todavía tenemos poco metro respecto de otras grandes ciudades, pero hemos ido incrementándolo a lo largo del tiempo. Y tú decías, es un servicio bastante caro y se requiere de una gran infraestructura, pero ¿no es un poco la solución? El metro es un lujo. ¿O donde debiese estar la prioridad? El metro es un lujo. Tenemos un súper buen sistema de metro. Metro hace una labor fantástica. Yo creo que el metro en Chile no solamente da un buen servicio, en mi opinión, dada las circunstancias, porque la gente que llega hay que transportarla, sino que además es, comparativamente con otras partes del mundo, más barato que lo normal. O sea, aquí se construyen líneas de metro a 60 millones de dólares el kilómetro, que es más barato que en otras partes. Y además es bastante profesional el sistema, ¿no? Sin embargo, es caro, o sea, construir, como te decía yo, 60 millones de dólares el kilómetro de metro. Estos corredores que te menciono yo pueden costar 5, 6, 7, o sea, estamos hablando de un orden de magnitud de 10 veces. Ahora, alguien podrá decir, todavía no vemos corredores segregados que puedan ser todo lo buenos que tú mencionas. Todavía los buses no corren como el metro. Claro, pero si tú vas a algunas partes en el mundo, tú vas a ver estos corredores funcionando bien y dándote cuenta que está esa alternativa también. Respecto de metro, yo creo que es importante lo que tenemos. Yo discrepo que tengamos poco metro, yo creo que tenemos una buena red de metro y las dos líneas que vamos a construir van a acrecentar esa posición. Y creo también, eso sí, que metro tiene que entender también. Metro se tiende a considerar como que está aislado de Transantiago. Está Transantiago y está Metro. Y Metro es la estructura de Transantiago. O sea, a mí me gustaría que cuando uno se sube al metro, uno se sienta también más parte de lo que es la experiencia del viaje. Cuando uno está en una línea de metro, cuesta saber cuáles son los servicios que hay en la superficie, por ejemplo. Cuesta saber cuáles son las alternativas de combinación que yo tengo. Me parece que Metro tiene que hacer un esfuerzo mucho más grande por ser un actor clave del sistema completo y no sentir como que yo soy una isla en este terrible... ¿Pero eso ocurre porque hoy día hay falta de información? ¿Porque hay coordinación y no la sabemos o porque no hay coordinación? Yo creo que hay poca coordinación, muy poca, y la información al usuario es probablemente de los grandes debe de este sistema. Uno se sube a un paradero, no hay información. Si, como te decía, yo en el metro tengo súper buena información del metro, pero ni siquiera en el metro a mí me dicen, mira, aquí hay una carta donde están una cartel donde dice cuáles son los servicios que tú puedes tomar en la estación, ¿cuáles son las micros que pasan por cada ¿para dónde me lleva? Entonces, este sistema integrado está como curiosamente separado el metro de todo lo demás, y la gente lo entiende así. La gente habla del metro y del Transantiago, sí, cuando estamos hablando del servicio más importante del Transantiago, aquel sobre el cual se diseñó el sistema. Hablábamos de desincentivar el uso del auto y ha habido un proyecto que ha estado siempre como dando vueltas, pero todavía no se ha implementado, que es la tarificación del centro de Santiago, que pareciera ser que es uno de los lugares más congestionados. Se ha aplicado en otras partes del mundo también. Uno se pregunta si es realmente una solución o es parte de un gran negocio también, empezar a cobrar por los autos que entren a Santiago Centro. No es un gran negocio. Yo creo que es parte de la solución. Como contábamos antes, es importante que el automovilista sienta cuando tiene que elegir la diferencia entre viajar en bus o viajar en automóvil, que vea el costo de viajar en automóvil del costo que le hace a todos los demás. Cuando usted dice, oye, estoy en un taco, uno debería decir, soy el taco.
Porque yo soy el taco. El que está el automovilista no está en el taco. Él es el taco y el que está causando que toda la gente que viene atrás llegue más tarde a su destino. O sea, hay un costo que uno hace, que uno infiere a los demás cuando se mete en el taco, ¿verdad? Entonces la idea sería, ¿cómo yo logro transmitirte a ti que cuando tomas la decisión pienses ese costo? Como nunca lo vas a pensar, te lo tengo que poner como una tarificación. Y te digo, ojo,